Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para embarcarnos en otra aventura que, créanme, les va a tocar el corazón. Hoy tenemos una historia que es pura inspiración, un relato de amor que va mucho más allá de los clichés, una narración que nos demuestra la fuerza de la conexión humana y la resiliencia del espíritu. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Özge, una historia que, sinceramente, es un faro de esperanza en tiempos que a menudo parecen carecer de ella. Prepárense para un viaje emocional porque hoy la aventura romántica está servida, y viene cargada de lecciones valiosas. Y antes de que nos perdamos en los detalles de su increíble relato, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activen esa campanita que parece un pequeño tesoro esperando a ser descubierto. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, porque aquí siempre traemos contenido que emociona, informa y sobre todo, inspira. Creemos firmemente que las historias tienen el poder de transformar, y queremos ser parte de esa transformación en sus vidas. Imaginen esto, una ciudad vibrante, un lienzo de sueños y desafíos entrelazados, donde el destino, con su peculiar y a veces travieso sentido del humor, decide entrelazar dos vidas de una manera completamente inesperada, como si fueran dos hilos de seda invisibles que convergen en un punto preciso del universo. Esa es, en esencia, la historia de Serkan y Özge. Y quiero ser enfático desde el principio, no es una historia de amor típica, de esas que vemos en las películas de Hollywood con finales predecibles y parejas que parecen haber nacido perfectas la una para la otra. La suya es una narración tejida con hilos de resiliencia, una comprensión profunda que va más allá de las palabras y un amor que, lejos de ser perfecto en el sentido de inmaculado, es genuinamente real. Es un amor que se construye día a día, que se pule con cada obstáculo, que florece en medio de las adversidades más oscuras y que al final, se erige como un faro de esperanza, iluminando el camino no solo para ellos, sino para quienes tienen la fortuna de conocer su relato. Serkan, un alma apasionada, un torbellino de determinación de acero y con un corazón que late con nobleza, se encontraba en un momento crucial de su vida. Cada día era una batalla, una lucha por alcanzar sus metas profesionales, cada amanecer un nuevo reto, cada jornada una oportunidad para demostrar de qué pasta estaba hecho. Su ambición era palpable, su energía contagiosa, pero detrás de esa fachada de fuerza inquebrantable y ambición feroz, había una vulnerabilidad latente, una fragilidad que solo aquellos que se acercaban con la suficiente autenticidad podían percibir. Y ahí es donde entra en escena Özge. Ella, con una inteligencia aguda que deslumbraba, una empatía desbordante que abrazaba el alma y una sonrisa capaz de iluminar el día más gris, poseía una cualidad que la hacía verdaderamente única, la capacidad innata de ver más allá de las apariencias, de descifrar las silenciosas batallas que se libran en el interior de las personas, de escuchar el eco de las emociones no expresadas. Su primer encuentro fue, como suele ocurrir en las mejores historias, un tanto caótico, desorganizado y, francamente, hilarantemente gracioso. Quizás un malentendido trivial, un cruce de caminos en el momento menos esperado, una coincidencia cósmica orquestada por las fuerzas del universo. Lo cierto es que ese primer contacto, ese primer instante en que sus miradas se cruzaron, dejó una impresión imborrable en ambos, una chispa que encendió algo insospechado. Para Serkan, Özge representaba una bocanada de aire fresco, una brisa que disipaba las nubes de la soledad y la presión. Era alguien que no se asustaba por su intensidad, alguien que parecía comprenderlo sin necesidad de que él desplegara un léxico exhaustivo, alguien que veía el brillo detrás de la tormenta. Para Özge, Serkan era un enigma intrigante, un torbellino de energía y pasión que la atraía irresistiblemente, una fuerza de la naturaleza que despertaba su curiosidad y su deseo de desentrañar sus misterios. Lo que comenzó como una amistad cautelosa, fraguada con timidez y un respeto mutuo creciente, pronto se transformó, casi sin que ellos se dieran cuenta, en algo mucho más profundo, algo que las palabras apenas podían empezar a describir. Compartían conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, devorando el tiempo y el espacio, descubriendo afinidades insospechadas, sueños que parecían converger y, lo más importante, un entendimiento mutuo que era a la vez reconfortante y electrizante. Se apoyaban incondicionalmente en sus proyectos, celebraban sus éxitos como si fueran propios y, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando las tormentas de la vida amenazaban con arreciar, se convertían en el ancla del otro, el huerto seguro en medio del caos. Y aquí es importante recalcar, no estoy hablando de esas relaciones perfectas y de ensueño donde todo fluye sin esfuerzo, como un río sereno bajo un cielo despejado.
La relación de Serkan y Ozge tuvo sus altibajos, sus momentos de duda que sembraron la inquietud, sus discusiones apasionadas que a veces rozaban la tempestad. Porque, seamos honestos, el amor verdadero, el que perdura y se fortalece, no se trata de evitar los conflictos o de fingir que no existen. Se trata de cómo se enfrentan juntos esos desacuerdos, de la voluntad de comprender, de ceder y de perdonar. Se trata de la valentía de ser vulnerables el uno ante el otro, incluso cuando las palabras se vuelven difíciles. Un aspecto que hace tan especial y digna de admiración su historia es la forma magistral en que aprendieron a navegar por sus diferencias. Serkan con su enfoque pragmático, su lógica afilada y a veces un poco impulsivo en sus decisiones, y Ozge con su sensibilidad artística innata, su visión más introspectiva y su capacidad para percibir las sutilezas emocionales. En lugar de permitir que esas diferencias los separaran, actuaran como un abismo insalvable, las utilizaron como un catalizador para crecer, para enriquecerse mutuamente. Se enseñaron el uno al otro a ver el mundo desde perspectivas radicalmente diferentes, a apreciar las fortalezas únicas del otro y a compensar las debilidades con amor y paciencia. Y en ese proceso de constante aprendizaje y adaptación, su amor se fortaleció, volviéndose más rico, más profundo y, sobre todo, más resiliente. Hubo momentos, por supuesto, en los que el camino se volvió especialmente empinado, con pendientes que parecían imposibles de escalar. Desafíos personales que amenazaban con quebrarlos, presiones externas que ejercían un peso agobiante, malentendidos que, como tentáculos oscuros, amenazaban con separarlos. Pero en cada uno de esos momentos cruciales, en cada encrucijada difícil, encontraban la manera de volver el uno al otro, de buscar refugio en la calidez de su conexión. Era la fuerza inquebrantable de su vínculo, la certeza profunda y arraigada de que juntos podían superar cualquier obstáculo, cualquier tormenta, lo que los mantenía unidos, anclados en la realidad de su amor. Quizás Serkan aprendió a ser un poco más paciente, a escuchar con una atención más profunda las sutilezas emocionales de Ozge, mientras que Ozge descubrió su propia fuerza interior, una determinación férrea que la animó a defender sus ideales con firmeza y a no dejarse vencer por las adversidades. Su relación se convirtió en un espejo mágico, donde cada uno veía reflejada su mejor versión, pero también, y esto es crucial, donde aprendían a aceptarse y amarse incondicionalmente tal como eran, con todas sus virtudes y sus imperfecciones. Y no podemos olvidar, en este relato de amor y crecimiento, el papel fundamental que desempeñaron sus respectivas familias y amigos. A veces el amor de pareja se ve enriquecido, fortalecido por el apoyo de quienes nos rodean, o puesto a prueba por sus opiniones y expectativas. En el caso de Serkan y Ozge, tuvieron la inmensa fortuna de encontrar en sus círculos un apoyo incondicional, un bálsamo para sus almas, que les permitió florecer tanto como individuos como pareja. Personas que vieron la autenticidad palpable de su conexión, la genuina chispa que emanaba de ellos, y celebraron cada paso que daban juntos, cada logro, cada momento de felicidad. Lo que hace que esta historia sea tan profundamente inspiradora es precisamente esa autenticidad desgarradora. No es una fantasía irreal, es la vida real en su estado más puro, con sus glorias deslumbrantes y sus imperfecciones dolorosas. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento etéreo, una ráfaga de emociones fugaces, sino una elección diaria. Es una decisión consciente y perseverante de invertir tiempo, esfuerzo, paciencia y comprensión en la persona que amamos, sin importar las circunstancias. Nos muestra de manera innegable que la comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación duradera, que la empatía es un superpoder que puede sanar heridas profundas, y que el perdón, tanto para el otro como para uno mismo, es un ingrediente esencial para que una relación no solo perdure, sino que crezca y florezca con el tiempo. La historia de Serkan y Ozge es un recordatorio poderoso y conmovedor de que en un mundo que a menudo nos presiona a ser perfectos, a ocultar nuestras vulnerabilidades, la verdadera belleza reside precisamente en la imperfección. En abrazar nuestras fallas y las de nuestros seres queridos con amor y aceptación. En encontrar la fuerza inquebrantable en la unión, en saber que no estamos solos en nuestras batallas. Y sobre todo en aprender a bailar al ritmo de las inevitables tormentas de la vida, con la certeza y la esperanza de que siempre, sin excepción, hay un arco iris después de la lluvia. Es una historia que nos anima a creer con una fe renovada en el amor, en su poder transformador incalculable y en la posibilidad de encontrar una conexión profunda y significativa que ilumine nuestras vidas. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje con Serkan y Ozge.
Hemos explorado los matices intrincados de su relación, desde sus inicios llenos de chispa y una atracción magnética hasta los desafíos que, lejos de debilitarlos, fortalecieron su vínculo de una manera asombrosa. Lo que queda claro como el sol después de una tormenta, es que su historia es mucho más que un simple romance, es un testimonio vívido de la fortaleza del espíritu humano, de la importancia vital de la conexión auténtica y del poder perdurable del amor verdadero. Nos han demostrado con su ejemplo que con respeto mutuo, comprensión profunda y un compromiso inquebrantable, es posible construir una relación que no solo sobrevive a las pruebas del tiempo, sino que prospera, florece y se enriquece. Han sido un ejemplo brillante de cómo las diferencias, a menudo vistas como obstáculos, pueden unirse para crear una armonía única y hermosa, y cómo los obstáculos más duros pueden convertirse en peldaños sólidos para un crecimiento mutuo y personal. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta emotiva narración. Espero de verdad con todo mi corazón, que la historia de Serkan y Özge les haya inspirado tanto como a nosotros nos ha inspirado contarla. Queremos saber qué piensan. ¿Se identificaron con algún aspecto de su relación? ¿Qué les pareció lo más conmovedor, lo más memorable de su historia? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su opinión, porque ustedes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de más historias inspiradoras, relatos que mueven el alma y nos recuerdan la belleza de la vida, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, porque el amor y la inspiración son tesoros que nacen para ser compartidos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. No se queden fuera de esta comunidad que crece con cada historia, con cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.